Hola, bienvenidos al ala virtual del Quinto Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas que organiza el colectivo Vía Sinapsis en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La edición de este año lleva por título Transmutaciones de la conciencia, drogas, discursos, saberes y aplicaciones en la transformación de lo real. Se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en las instalaciones de la facultad. Y en esta ocasión, dentro de nuestras presentaciones virtuales, estamos teniendo una ponencia y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas con el doctor Michael James Winkelmann, quien colaboró con la Escuela de Evolución Humana y Cambio Social en la Universidad Estatal de Arizona. Fue presidente del área de antropología, de las secciones de antropología de la conciencia y antropología de la religión de la Asociación Antropológica Americana y tiene una amplia investigación intercultural e interdisciplinaria sobre chamanismo, psicodélicos y estados no ordinarios de conciencia. Es autor, entre otros, del libro Chamanismo, un paradigma biopsicosocial de la conciencia y la curación. Y en esta ocasión nos dará una conferencia titulada Psicodélicos en la evolución humana. Doctor, ¿cómo está? Gracias Muy bien. por participar. Gracias por la invitación a compartir algunas ideas con ustedes. Pues bien, gracias. Sí, voy a hablar un poco sobre psicodélicos en la evolución humana. Estas ideas tienen sido parte de la contracultura de los Estados Unidos por muchos años, ideas promovidas primero por Terence McKenna, y unas décadas después ya estamos en una situación de tener las evidencias científicas para indicar que sí, los psicodélicos eran mucho importantes en nuestra evolución. Primero quiero pedir disculpas de la audiencia. Infelizmente, después de 10 años en Brasil, el español ahora es más espangués o portuñol. Entonces, si la palabra parece español, pero no es, entonces probablemente es esta palabra que parece. Sí, a mí me tocó ahorita tratar de entender también. Pero sí se entiende, se entiende. Gracias. Entonces, voy a intentar hablar más despacio para tener más confianza en hablar español y no portugués. Entonces, las ideas básicas que voy a presentar hoy fueron la primera vez presentado en este libro de chamanismo, que presenta las bases para entender cómo evoluimos a través del chamanismo y los psicodélicos. Pero hoy quiero presentar unas ideas que ahora tienen más apoyo porque en estos últimos años tenemos muchas investigaciones sobre los efectos de los psicodélicos en el cerebro. Y eso da mucho más apoyo a la idea de que sí, los psicodélicos eran parte de nuestra evolución. Voy a comenzar con una visión general de esta presentación y la idea de psicointegradores. Mi idea es que estos psicodélicos eran importantes porque estimularon ciertos procesos cognitivos que integraron varios procesos innatos del cerebro. Voy a comenzar con una breve orientación a la prehistoria del uso de psicodélicos, en particular los hongos psicodélicos, y las manifestaciones transculturales, que es decir, que en todas partes del mundo encontramos evidencias de que los hongos eran mucho importantes en las religiones antiguas. Y estas manifestaciones transculturales demandan una perspectiva biológica. Las cosas semejantes en muchas partes del mundo implica que tienen un base biológico. Y cuando investigamos los efectos biológicos de estas sustancias, sobre todo a psilocibina, parte de hongos de psilocibe,
encontramos que tienen implicaciones para la evolución de nuestros procesos cognitivos, emocionales, sociales y psicológicos, porque los psicodélicos tienen impactos sobre el sistema serotonérgico, que es uno de los sistemas de neurotransmisores más importantes del cuerpo. Es a través de los efectos sobre el sistema serotonérgico que el cerebro comienza a funcionar en una manera diferente. Y estos efectos estimulan varios procesos cognitivos y emocionales que aumentan la capacidad de los seres humanos de entender el mundo y relacionar mejor con otras personas. Entonces voy a presentar estas perspectivas neurológicas que justifican la idea de que los psicodélicos actúan como psicointegradores, en el sentido que están integrando procesos que normalmente son inconscientes o automáticos. Estas perspectivas neurológicas también dan un base para proponer que el origen de religión, una religión natural, que fue manifestado como chamanismo, era provocado por los efectos del psilocibin. Y en este sentido podemos justificar la idea de que la evolución humana fue estimulada a través de los efectos de los psicodélicos. Y al fin de esta presentación vamos a tratar un poco de las investigaciones recientes que explican la dinámica de información psicodélica, cómo es que el cerebro y sus capacidades funcionan de una manera diferente cuando están siendo influenciados por los psicodélicos. Entonces, mi primer paso será proponer que el psilocibin era parte de nuestra evolución porque hongos con psilocibin están encontrados en todas las regiones del mundo, menos los más norteños. No simplemente los bien conocidos como psilocybe y paneolas, tienen mucho más género de hongos que también incluye psilocibin. Estas manifestaciones de usos de psilocibin están encontrados en tradiciones indígenas en todas partes del mundo, tradiciones que llamamos chamanismo, donde a estimulación o inconsciencia dejaba ciertos tipos de experiencias. Por ejemplo, tenemos las experiencias de animismo, un mundo espiritual, una naturaleza que es no solo espiritual, pero también es una cosa que tiene cualidades humanas, una naturaleza que percibe, que piensa, que siente, que tiene la capacidad de relacionar con nosotros. Y esto en particular a través de las formas de los animales. Los animales y la perspectiva de poderes de los animales y la transformación en animal es no solo parte del chamanismo, pero también un efecto que está provocado por los psicodélicos. Y otros aspectos del chamanismo, como experiencia de separación del alma del cuerpo, capacidad de un vuelo espiritual y conseguir información de los espíritus en esos estados, son cosas que son esenciales para el chamanismo y también son efectos provocados por los psicodélicos. Y tal vez la implicación más importante es que las dos tradiciones, psicodélicos y chamanismo, usan esas experiencias y los poderes que emergen en nuestros cuerpos embaixo de esas prácticas, nos da a posibilidad de curar muchos tipos de enfermedades.
Estas tradições de plantas sagradas não são simplesmente coisas de xamanismo, pero são manifestações que encontram mundialmente. Em todas as regiões do mundo encontramos petroglifos de hongos. Temos tradições de hongos na Índia, uso de psicodélicos, provavelmente alguns fungos em judaísmo, em Egito antigo, em cristianismo, Europa antigua e, como vocês devem saber muito bem, muitos exemplos em las Américas. Vou mostrar algumas destes agora. Em Rússia, os petrogravados têm muitas figuras com cabeças em forma de hongos, em alguns casos com hongos duplos, 2 tipos de hongos em cima de uma cabeça. Temos outros exemplos da Idade de Bronze de Europa, também cabeças com formas de capa de hongo. Em Espanha, tem pinturas rupestres, formas de hongos, a famosa Tassil, figura de África, com um corpo coberto com hongos em las manos, acompanhado com outros desenhos de formas humanas com cabeças de hongos e hongos em las manos. Em Egipto, corona triple, que está em muita discussão sobre o que é. Algumas pessoas propõem que isso é a forma de um tipo de hongo de psilocibin, que está manifestado em desenhos abstratos de la corona e usado em várias figuras de pessoas que são considerados deuses. Em la Índia, temos a tradição de Soma, que o etnobotânico Watson hizo a proposta de que este era a famosa Soma, sacramento enteogénico de los antiguos hindús. Esta idea todavía está mucho en discusión, controversial, pero recientemente fue llamado a mi atención que tem templos en India, famosa Khajuraho, que tem unas 17 templos que têm formas de cogumelos, de hongos, quando você entra em la área mais sagrada del templo. Este, por exemplo, muestra o color vermelho, rojo de Amanita muscaria, pero também tienen outros que não têm color rojo, pero obviamente tem marcas azules no talo do hongo, indicando mais provavelmente que estes são do Psilocybe cubensis, conhecido por sua tendência de manchar com color azul. Também no cristianismo, o famoso estudioso de religião Allegro apresentou a ideia de que em antigo cristianismo tinha o uso de Amanita muscaria e outras publicações mais recentes indicam que tem muitos objetos de arte de antigo cristianismo que mostra claramente vários tipos de hongos de psilocybe e panioles, que tem psilocibin. Em México, em América Central, tem muitos objetos rituais em formas de hongos, as famosas pedras de hongo, provavelmente usado para machucar os hongos e retirar o líquido para ser consumido. Algumas cerâmicas de América Central, obviamente com hongo de Amanita muscaria na cabeça. Em Peru, têm outros hongos que originalmente os arqueólogos disseram é representação do pênis. Não, parece pouco, mas eu creio que estes são hongos, ok? Até que com umas para facilitar o processamento do líquido. E outras culturas da América do Sul, ou cultura Darien,
objetos hechos en metal que en algunos casos parecen, en otros son obviamente hongos. Entonces, centenas de culturas utilizaron estos hongos y otras sustancias psicoactivas en chamanismo y en rituales de religión más complexas. Y lo que encontramos en estas prácticas, estas tradiciones, son las creencias de que estas sustancias son un potencia, un poder que inducen visiones. Estas visiones abren una puerta para el mundo de los espíritus y para los mundos espirituales. En fin, lo que encontramos en todas las regiones ocupadas del mundo, la idea de una sustancia enteogénica que permite que las personas tienen acceso al mundo espiritual y los dioses a través de ciertas plantas. En todas partes del mundo tienen esta idea de que estas plantas dieron origen a religión, que estas plantas provocaron experiencias místicas, espirituales, y como consecuencia eran incorporados en las instituciones de esas culturas como los fundamentos de experiencias espirituales, religiosas y terapéuticas. En todas las partes del mundo vemos el uso de estas sustancias como un herramienta para entrar en el mundo espiritual. Lo que yo percibo con todos estos fenómenos transculturales es una semejanza que me lleva a la conclusión de que estos son derivados de nuestras relaciones neurológicos con los efectos biológicos de estas sustancias. Y tenemos evidencias de que los psicodélicos, en particular o psilocibin, tienen una capacidad innata de inducir experiencias místicas y espirituales. El estudio del profesor Griffiths, que publicó en 2016, era un estudio de duplo cega sobre los efectos de psilocibin. Es decir, que usaron un tipo de protocolo ciego para que las personas no saben si reciben psilocibin o si reciben otra sustancia que provoca algunos trastornos físicos, pero no son psicodélicos alucinógenos. Y lo que ellos encontraron era que las sesiones en que las personas recibieron a psilocibina reportaron experiencias de misticismo, el misticismo introvertido, tanto extrovertido, un sentido de conexión con el universo, un sentido del universo dentro de la persona, estas llamadas experiencias oceánicas, conexión con todo el mundo, y un tipo de acceso a sabiduría, conocimiento del mundo entero y de todo tiempo y espacio, hasta el sentido de trascender tiempo y espacio. Una cosa que encontré mucho interesante en este estudio de Griffiths era que las personas mostraron actitudes más positivas y comportamiento altruísticas en los meses después de estas sesiones con psilocibina. Entonces, eso comienza a abrir nuestro entendimiento de por qué estas sustancias eran tan importantes en el pasado. También indica que estas experiencias espirituales y místicas no son las consecuencias de nuestras expectativas, pero es un efecto inherente biológico de estas sustancias. Las implicaciones de estos fenómenos transculturales no es simplemente que tienen causas biológicas, pero también tienen importantes implicaciones para nuestra comprensión de las orígenes de espiritualidad, de religión y del chamanismo, que simplemente
podemos decir que las consecuencias de los efectos psicodélicos sobre nuestros sistemas de neurotransmisores provoca una experiencia conexal con otra manifestación de la realidad. Y en este sentido podemos decir que tenemos una neuroteología psicodélica. Es decir, que las químicas están estimulando estas experiencias de un mundo espiritual, de Dios, y de estas comprehensiones, entendimientos místicos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que un químico provoca espiritualidad? Esta presentación va a tratar de esta idea. Mi idea básica es que estas sustancias estimulan procesos de cognición innata. Tenemos muchos aspectos de nuestro cerebro y mente que funcionan inconscientemente y generalmente en una forma isolada, separada. Y mi hipótesis que recientemente publiqué es que estos efectos son derivados de la capacidad de estos psicodélicos de estimular los procesos básicos de administración de información en el cerebro. En particular, estos son a través de los efectos de psilocibin en nuestro sistema serotonérgico. La evidencia para este efecto sobre nuestra evolución está encontrado en varios tipos de información. Primero, tenemos la distribución mundial de hongos con psilocibina. Literalmente, tenemos docenas de especies diferentes de psilocibina y también de otros géneros que incluye este ingrediente activo. En nuestra evolución, desde que salimos de los árboles para vivir en la tierra, estamos expuestos a estos tipos de influencia. Y lo que hemos ya mostrado es que en todas partes del mundo, las personas encontraron estas influencias como una estimulación para creencias y actividades espirituales. También tenemos otras evidencias de estos efectos en las diferencias entre los chimpancés y los humanos en la receptividad de los sitios de neurotransmisores de serotonina a esas moléculas de psilocibina y otros tipos de cosas parecidas a serotonina que consideramos como alucinógenos o psicodélicos. Estas diferencias entre chimpancé y humano indican que tenía consecuencias del consumo de hongos en nuestra evolución y nuestros antepasados que eran más capaces de utilizar estas sustancias por su mejor receptividad a sus efectos, eran los que sobrevivieron y pasaron su material genética para nuestra población ahora. También lo que vemos en las diferencias entre los humanos y otros chimpancés, macacos, otros monos, es que nuestro sistema de neurotransmisores, particularmente dopaminérgica y serotonérgica, tienen procesos metabólicos que permiten la transformación de lo que es toxinas para otros animales en neurotransmisores para nuestros cerebros. Entonces, la idea básica es que estas sustancias permitieron que el cerebro funcione mejor porque tiene estos efectos de cosas análogas a neurotransmisores. Estimula pensamiento, expresión, percepción, etcétera, etcétera. Mejora procesos cognitivos. Entonces, la
influencia de psilocibina en la evolución humana indica que los hongos eran un factor muy significativo en nuestra evolución. No simplemente porque hongos pueden ser una comida, pero también porque pueden ser fatales, matarnos. Y también si podemos distinguir otras categorías, podemos aprovechar los efectos de la psilocibina como neurotransmisores adicionales, que estos permiten efectos positivos sobre la psicología, más aberta, menos miedo, emociones, más apego, más relación social y varios tipos de cognición. Es decir, que podemos pensar en una manera visual, bien complexo, y todos estos combinados dan base para varios procesos terapêuticos. Entonces, la perspectiva neurológica sobre los psicodélicos tiene básicamente que ver con los efectos que tienen sobre el sistema serotonérgico. Y la serotonina es un neurotransmisor que funciona principalmente como una neuromoduladora. Es decir, que controle varias partes del cerebro y también controle varios aspectos de otros sistemas de neurotransmisión, particularmente el sistema dopaminérgico. Entonces, estos efectos son principalmente mediados a través de la serotonina. Y los psicodélicos más comunes tienen los efectos sobre serotonina, sobre su principal mecanismo de acción. Tenemos psilocibina, tenemos ayahuasca, o DMT encontrado en Psychotria viridis, as sustancias de peyote también actúan indirectamente sobre el mismo sistema, y o LSD encontrado en la naturaleza, no fungi ergot, y también actúa principalmente sobre serotonina. Entonces, vamos a continuar con la idea de que la serotonina funciona como un sistema de control, de freno, y también como un sistema de llevar por encima información que viene de las bases del cerebro. Los papeles como neuromoduladora permite que la serotonina funcione como un sistema de control sobre las principales regiones del cerebro. En esencia, es un tipo de coordinación del cerebro trino, que es decir que el ser humano tiene 3 cerebros, reptiliano, mamífero y primato. Y la serotonina funciona primero como un sistema de inhibir, de bloquear el sistema mamífero y reptiliano. Pero también funciona, como indicado aquí, como un sistema para llevar información de esas partes inferiores del cerebro para las partes frontales. Los psicodélicos funcionan como estimuladores agonistas del sistema serotonérgico y particularmente tiene el efecto de estimular los sistemas inferiores para llevar información de las áreas primitivas del cerebro para las áreas frontales. Entonces, normalmente, la serotonina está inhibiendo a subida de este tipo de información, pero como consecuencia de los psicodélicos, este sistema está modificado de tal manera que permite que esta información primitiva sube
a área frontal. Entonces, un efecto básico es la amplificación de las informaciones recibidas de las áreas inferiores o cerebro reptiliano y a través de las redes o circuitos de serotonina. Comienza a producir ondas lentas, estas ondas cerebrales theta, que producen descargas en la red de serotonina, formándose en los cerebros reptilianos y paleomeríferos, elevando la información para las áreas frontales del cerebro. Entonces, la dinámica básica del cerebro es generalmente un control de arriba para abajo, es decir, control de área frontal que reprima las áreas más básicas. Pero con las influencias de los psicodélicos, esta dinámica cambia y cambia para una dinámica en que las áreas más primitivas del cerebro están mandando toda su información para encima a través de la red serotonérgica. También los psicodélicos funcionan de una manera un poco diferente de serotonina, eventualmente bloqueando los receptores de serotonina. Y como la serotonina tiene un papel de reprimir las áreas más primitivas del cerebro, cuando eso acontece, los sistemas más primitivos están liberados y comienza a inundar el cerebro frontal con esos procesos cognitivos primarios, sons, visiones, emociones, memorias. Toda esta información ahora está indo por encima. También otro efecto es que el sistema dopaminérgico está liberado. Lo que tenemos en nuestro cerebro es un freno control de todos estos procesos primitivos a través de serotonina. Psicodélicos causan que a serotonina não funciona mais. Os sítios agora estão todos pregados com psicodélicos. Psicodélico não controla mais este cérebro primitivo e dopamina e libera o sistema dopaminérgico, um sistema que tem muitas funções importantes em las relações sociais, tanto como em nossos processos emocionais e cognitivos. Por exemplo, uma coisa que a dopamina estimula aumenta a atenção e aumenta a integração de processos sensoriais e processos de conduta motora. Mas eu creio que mais importantes são os efeitos sobre psicologia e relações sociais. A dopamina nos hace sentir mais conectados com outras pessoas, nos estimula o desejo de ficar perto a outras pessoas. A dopamina é parte do sistema que cria o apego entre mãe e filho. E, nesse sentido, reduz dolor, reduz o estresse e aumenta este apego social. Então, temos outro aspecto dos psicodélicos indiretos que permite que as pessoas se relacionem melhor. Também uma inteligência interpersonal, é decir, que podemos perceber o que outros estão pensando, contemplando, querendo, até que projetamos esta capacidade hacia este mundo espiritual para interpretar o que os espíritos querem. Então, brevemente, os psicodélicos estimulam o complexo reptiliano e também a área límbico ou paleomameliano, nosso cérebro emocional. E todos estes tipos de informação que normalmente são reprimidos, agora estão integrados no cérebro frontal e, em particular, através de um rico sistema visual, que nos permite agora ter um sistema de representação visual
de la información que está subiendo de nuestros cerebros antiguos. Uno de los efectos centrales de los psicodélicos es sobre lo que en inglés llamamos el Default Mode Network, así que red en estado de reposo o circuitos neuronales de estado de reposo. Lo que acontece cuando no tenemos algo que hacer, comenzamos a pensar sobre nuestras propias vidas. Y este red toma cuenta. Es un red que permite que nos representamos en relaciones sociales, un red que transmite memorias personales. Es el red que es parte de nuestras preocupaciones, lo que vamos a hacer en el futuro. Y lo que los psicodélicos hacen es interrumpir este red. Y estas perturbaciones disminuyen la conectividad funcional entre este red de estado de reposo y otras áreas del cerebro. Lo que causa es una desorganización general del control del cerebro frontal, lo de encima, sobre lo de abajo. Y ese provoca una reducción de las redes de conectividad del córtex frontal con todo demás del cerebro. Y las consecuencias de esta reducción de conectividad es la experiencia de una desilusión del ego, del yo. No sentimos más como nosotros porque esta red no está funcionando. Y cuando no funciona, las otras áreas cerebrales están más conectadas, reciben más acoplamiento funcional entre redes que normalmente no comunican entre ellas. Para mí, lo más interesante de eso es que estos efectos provocados por la psilocibina y los psicodélicos también ocurren durante meditación como consecuencia de hipnosis y también en varios disturbios mentales y fisiológicos. Eso para mí indica que lo que está aconteciendo con los psicodélicos no es una cosa específica a psicodélicos, es una cosa general para el cerebro que puede ser provocado por muchos tipos de actividades diferentes. Entonces, este tipo de entendimiento sobre los procesos generales de psicodélicos, hipnosis y otros procesos para inducir un trance, es que tenemos un modo integrativo de conciencia del cerebro, una cosa que funciona cuando está estimulado, que puede ser por psicodélicos, por ayuno, por uso prolongado de tambores, por danzar, y también por extremos de calor y frío, ejercicio exhaustivo, privación sensorial y muchas categorías de drogas. Todos esos producen efectos semejantes. Estas ondas sincronizadas de frecuencia teta que son provocadas pelo sistema serotonérgico y causan una sincronización del córtex frontal con estas ondas lentas que vienen del cerebro antiguo. También estas ondas lentas que están subiendo en el cerebro provoca una integración interhemisférica. Es decir, que generalmente tenemos un hemisferio analítico, organizado, de lenguaje, y tenemos otro hemisferio que es intuitivo, integrativo, visual, emocional, y tiene poca comunicación entre estas dos partes del cerebro. Con los psicodélicos,
o parte derecha, o visual, intuitiva, que recebe todos esses impulsos do cérebro antiguo, também transmite toda esta informação para o lado esquerdo, e lo que encontramos é uma melhor integração do cérebro. Por isso eu hablo de psicointegrador. Então, este processo basicamente é aumentar descargas sincronizadas do cérebro antigo hasta o córtex. Estamos integrando processos que geralmente estão inconscientes. Também o que temos neste contexto é a integração de muitos aspectos de nossos processos cognitivos inatos. Temos muitos processos para aprender que não necessitam de atenção direta. Por exemplo, aprender idioma. Não necessita ensinar a filho a aprender idioma. Só expõe a ele a idioma e vai aprender, que temos processos inatos para fazer isso. Temos muitos processos ou inteligências inatas, e em alguns de mis ensaios recentes publicados na Nova Journal de Psychedelic Studies, eu apresento as evidências para a ideia de que o que fazem os psicodélicos é estimular processos cognitivos inatos e integrá-los. Por isso, temos visões que combinam com som, memórias que combinam com ideias de outras pessoas que percebemos como espíritos, e muitas capacidades que começam a fluir, o canto, até idiomas podem fluir nesses estados alterados de consciência. Então, o que vemos neste processo de los psicointegradores é que temos cambios na consciência provocados por cambios fisiológicos, e que estes cambios fisiológicos regularmente produzem experiências de lo que chamamos em todas partes do mundo, experiências espirituais. Eu creio que essas experiências espirituais são manifestações de processos de integração. A integração fisiológica, que acontece por nauterofreo serotonérgica, a integração emocional, por estimulação do cérebro paleomamífero, e uma integração psicológica e sistêmica, por combinar todos estes tipos de informação através de estas ondas teta levado pelo sistema serotonérgico. E vou um pouco mais rápido agora, porque está passando rápido o tempo, mas tenho mostrado em uma das publicações que esses efeitos de los psicodélicos estimulam o animismo e uma percepção de universo vivo, estimula aspectos básicos de misticismo, experiências afuera do corpo, e também estimula as percepções de mundo espiritual, com propriedades como pessoas têm. Então, para mim, psicointegração é buena concepto para explicar muitos de los efectos psicológicos, emocionais e espirituais de los psicodélicos. E nossa evolução foi influenciado por estas capacidades de utilizar estes tipos de substâncias. Para mim é interessante que chimpanzé bebe álcool, vai administrar cocaína, heroína, quase todas as drogas. Mas quando chegamos a los psicodélicos, solo hacen uma vez. E depois já não é mais para mim. Temos seres humanos que são iguais, mas generalmente as pessoas que tomam essas substâncias dizem: é uma das experiências mais importantes de minha vida. ¿Por quê? Claro. Bueno,
podemos ver que estas sustancias dan nuevas perspectivas. Por el bloqueo, tiene un efecto de reducir las rutinas y da posibilidad de modificar nuestra conducta. También, como tengo mencionado, creo que estas sustancias estimularon el chamanismo, no simplesmente como una práctica, mas como una cosmología, como prácticas de curar, drama, arte, hasta tal vez nuestras capacidades de usar símbolos. Brevemente aquí tengo notado varios aspectos de las prácticas de chamanismo que son casi iguales a las cosas que las personas reportan cuando toman los hongos psicodélicos. Percepción de espíritus, alma sair del cuerpo, experiencias visionarias, conocimiento intuitivo y con mucha frecuencia idea de relacionar con animales, hasta en algunos casos la experiencia de transformarse en un animal y en muchas experiencias muy fuertes, una experiencia clásica de chamanismo, muerta, renacimiento, que renueva la personalidad y las capacidades de la persona. En el contexto de chamanismo, nos lleva a acción altruística, por ejemplo, rituales para curar. Y como McKenna propuso, puede también ter provocado expresiones de estas experiencias internas y nos lleva a provocar a uso del lenguaje para encontrar una manera de explicar para los otros qué era que yo vi durante este episodio con los psicodélicos. Los efectos adaptivos del uso de los psicodélicos incluyen muchos efectos que llamo psicosociales, es decir, que aumenta la ligación entre miembros del grupo. Estas sustancias generalmente aumentan empatía, el sentido de tener conexión con otros, en parte porque tenemos una reducción del ego, del yo, y en otros casos porque tenemos una estimulación de una área emocional del cerebro. También lo que hemos visto en unos estudios recientes es que sustancias psicodélicas provocan una reducción de miedo y reduce nuestras reacciones defensivas. Es decir, que también aumenta la capacidad de relacionar con otras personas. Lo que tenemos como información diferente es una consecuencia de aumento de las redes neuronales que aumenta la cantidad de información que está subiendo en el cerebro. Y como una consecuencia, el cerebro normal no puede mantener coherencia. Está desestablecido en su proceso de dominancia de arriba para abajo. Entonces, lo que tenemos es el aparecimiento, el surgimiento de cognición primordial y procesos primarios del cerebro, intuición, visiones, mejor audición, sensaciones en el cuerpo, que normalmente son suprimidos y no tenemos acceso a esta información. También, como es bien conocido, aumento de la imaginación visual. Tenemos la capacidad de entrar en conexión con el mismo sistema que funciona durante los sueños. Y como ya está reconocido, los sueños estimulan la integración de información. Y una de las consecuencias de eso durante los episodios de conciencia es una sinestesia, combinación de son y visual, combinación de son y sensaciones en el cuerpo. Y yo creo que estas visiones eran origen de nuestro pensamiento simbólico, porque lo que es un símbolo
es una representación de alguna cosa. Y las visiones da esta representación de nuestros propios contenido inconsciente. Entonces, un efecto cognitivo aumenta en nuestra propia conciencia, una autoconciencia mayor. También algunos estudiosos psicodélicos y el cerebro han argumentado que un efecto básico de los psicodélicos es un aumento de la entropía, de la desorganización del cerebro, que permite que las categorías normales de percepción y conceptualización son abandonados. No vemos el mundo a través de los padrones habituales. Y en contrario, por causa de esta reducción de estas redes normales, tenemos conexiones entre áreas del cerebro que normalmente no son conectados. Entonces, estas reducciones de redes normales permiten que estamos considerando muchas cosas que normalmente no son parte de nuestra conciencia. Tenemos experiencias más fluidas, no son restrictas a los conceptos y percepciones normales. Y como consecuencia, tenemos nuevas combinaciones conceptuales y un aumento de novedad, consecuencia de la comunicación a través de muchas partes del cerebro que normalmente no son conectados. Entonces, más creatividad es una cosa que frecuentemente es reportado por las personas que experimentan con estas sustancias. Entonces, las redes cerebrales son más flexibles y más conectados. La separación y segregación de las redes es disminuido y en lugar de compartimentos diferentes de pensamiento, todas estas partes están conectados. Por eso acho que los estudios más recientes justifican un concepto que yo presenté más que 20 años atrás. Era el concepto de psicointegración, una integración de muchas funciones mentales que normalmente no son permitidos comunicar entre ellas. Entonces, para llegar al fin, disculpa. Perspectivas psicológicas evolucionarias. Pues, estas plantas psicointegrativas fueron parte de nuestra evolución y provocado evolución de nuestra conciencia. Eso era en parte como consecuencia de un aumento o amplificación de procesos cerebrales que son naturales. Pero con los psicodélicos recibimos un aumento extraordinario de la capacidad de estos sistemas para funcionar. Dosis de análogas de serotonina muy altas. Y una de las consecuencias es una amplificación de la conexión entre varias partes del cerebro. Entonces, nuestra capacidad para conciencia era aumentada a través de los efectos de los psicodélicos. Yo creo que es obvio que los psicodélicos, en particular los hongos con psilocibina, era la fundación del chamanismo y que el chamanismo era la institución más importante en la evolución de los seres humanos. Muchas personas han notado que en las sociedades cazadores, o chamanismo é a base da sociedade. Cosmologia, cura, reduzir conflito, decidir quando caçar, onde caçar. E, como consequência de los efectos de los hongos, os seres humanos evoluímos a través de los rituales hechos por los chamanes. Y creo que esto implica que un aspecto de la evolución provocado por los psicodélicos era una modificación de nuestras capacidades neurológicas
y los procesos emocionales relacionados a estos procesos cognitivos y integrativos. Entonces, nuestro cerebro es un cerebro chamánico. Nuestro cerebro es un cerebro que precisa de psicodélicos. Entonces, todavía tienen muchas funciones importantes en nuestra psicología y la salud humana. Y estas ideas están presentadas en varios libros que tengo organizado. En particular, tenemos un libro que va a aparecer a principios de 2019, Advances in Psychedelic Medicine, Adelantos en Medicina Psicodélica, que tiene unas 18 artículos sobre las aplicaciones hoy en día de los psicodélicos para tratar muchas enfermedades que son resistentes a la medicina moderna. Depresión, problemas con trauma, desórdenes con trauma repetitiva, adicciones y muchas nuevas ideas relacionadas, por ejemplo, a retrasar procesos de inflamación y otros aspectos de aplicaciones terapéuticas. Entonces, estamos, como falou mi coautor en este libro, Ben César, en un renacimiento psicodélico. Estamos descubriendo no simplesmente lo que los psicodélicos pueden ofrecer para el futuro, pero también lo que eran los papeles de ellos en el pasado. Gracias por la oportunidad de compartir, por menos a través de la tecnología, mis ideas con ustedes. Muchas gracias, doctor. Ha sido increíble la ponencia, escucharlo. La verdad tomé varias notas y saldrían como 15 preguntas. Entonces okay. He elegido únicamente 2 para que le podamos dar un poco de continuidad a esto. Y una gira precisamente sobre este concepto de psicointegración. Por un lado, usted dejó claro que se trata de la estimulación de cierto contenido que está dentro de la persona, de cómo este contenido tiene que ser integrado y que eso eventualmente puede manifestarse, por ejemplo, a través de superar ciertas enfermedades, por ejemplo, como estudia la medicina psicodélica. ¿Cree usted que este fenómeno de psicointegración también se puede relacionar con otro tipo de fenómenos que también ocurren en las experiencias con psicodélicos? Por ejemplo, me viene a la mente estos casos de avistamiento, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, de objetos no identificados en el cielo cuando hay ceremonias de ayahuasca o que se consume peyote. ¿Cree usted que la psicointegración también permite el acceso o la manifestación de ciertas cosas en lo real, en lo visible, o es algo que se restringe más al individuo? Bueno, yo creo que lo que ocurre con los psicodélicos es una abertura. Abrimos nuestras mentes a mucha información que nuestros cuerpos reciben, que normalmente no es parte de nuestra conciencia. Y obviamente, una gran parte de esta información que recibimos viene afuera de nuestros propios cuerpos, no es información interna. Sí. Entonces, esta idea de psicointegración es compatible con esta idea que percebemos cosas que normalmente no percebemos. Las personas aficionadas de los hongos también van a decir que estamos siendo emisores de información. Puede ser que estamos atrayendo entidades, fuerzas, espíritus, ovnis, tal vez. Yo sé que muchas personas en el área de estas posibles fuerzas extraterrestres perciben un tipo de manifestación que no es completamente física. Es decir, que estamos siendo abiertos a otro nivel de realidad. Y yo acho que eso es muy compatible con las ideas de psicointegradores. Estamos integrando más capacidades
que normalmente no son accesibles para nosotros. Yo me gusta usar el concepto de un televisor para pensar sobre os psicodélicos do cérebro. O televisor recebe sinais diferentes e você pode ter assinatura para canais diferentes. No passado, tinha vários tipos de frequências que você pode receber ou não. Depende de como você vai afinando a televisão. Nossa televisão está afinado por psicodélicos. Tomando os psicodélicos, o cérebro começa a funcionar de uma maneira bastante mais ampla. De acesso, segundo alguns sábios, a todo o universo, todo o mundo. E em las experiências de muitos de los psychonauts, né, voadores com psicodélicos, entrar em mundos que nunca imaginava, que nunca tinha pensado. Então, recebemos informação que não está adentro de nossos cérebros. Então, acho que uma resposta simples é sim. Percepções de coisas que ordinariamente não percebemos estão disponíveis com os psicodélicos. Y diríamos que la clave para poder acceder a esto, o al menos una de las claves, sería en términos neurológicos, disminuir o reducir esta red del estado de reposo que usted mencionó. Podríamos decir que esa red es lo más parecido a una base neurológica para el yo o para el ego. Sí, exactamente. Algunas personas proponen que este red en reposo es el parte del cerebro que mantiene nuestra vida emocional personal. A pessoa que se preocupa, a pessoa que não sei o que vai fazer, a pessoa que lamenta o que passou, mas não podia fazer nada no momento. Essas preocupações que generalmente não adiantam nada. Até que as pessoas muito depressivas, este red funciona altamente forte. Está sempre preocupado de coisas que já passaram. Então, como em la meditação, aprendemos como já não mais alimentar este red. Então, isso permite que outras redes de informação comecem a funcionar. Então, isso é um efeito não simplesmente de psicodélicos, de meditação, de hipnosis, e eu creio que também pode ocorrer com muita dança, tambor, cantar, que começa a interromper as redes habituales. Ok. Y si la clave para todo esto es, como decíamos, reducir la presencia de esta red, por otro lado, generar esta sincronización hemisférica, esta integración entre contenido, ¿considera usted que además del uso del psicodélico, que en efecto, como usted bien mencionó, nuestro cerebro está diseñado para trabajar con eso, ¿considera usted que también debe de haber algún acercamiento en lo simbólico hacia otro paradigma que sea más incluyente, digamos, con este tipo de experiencias? Bueno, sí. Lo que yo tengo presentado, tomando ideas de otras personas, es que tenemos un cerebro simbólico que tiene dos modos o dos fases. Es bien reconocido como lenguaje. Representamos simbólico en el idioma palabras. Pero también tenemos un sistema que llamamos presentacional. O simbólico normal representacional. Sí, mas o presentacional é o visual, o mesmo sistema de sonhos, o mesmo sistema de imaginar coisas. Esses são símbolos que comunicam. Su perro pode ver a televisão e entender o que está passando. Ele pode usar seu sistema visual para interpretar. Mas, no caso dos seres humanos, esse sistema foi aumentado a funcionar a nível simbólico também. Então, o que estamos vendo
con los psicodélicos es un grande aumento de la capacidad de este sistema presentacional. Ok, ok. Esto, por ejemplo, explicaría cómo los aztecas, por ejemplo, siendo una cultura que hacía mucho consumo de los hongos, los libros llegaron a jugar un papel fundamental en su cultura, a diferencia de otras culturas contemporáneas a ellos, digamos, ¿no? O sea, el hecho de estar en contacto con la psilocibina facilitó la abundancia de libros, o al menos la proliferación de la lectura en cierta forma. Bueno, las experiencias psicodélicas siempre nos da alguna cosa para decir, ¿eh? Sí, creo, podría ser ahí. Oye. Doctor, ya una última pregunta. ¿Considera usted que el chamán, al entrar en contacto con todas estas experiencias, de alguna forma su sistema serotoninérgico, dopaminérgico, es diferente al de otra persona no chamán? Es decir, ¿el chamán de alguna forma ha modificado su sistema? Yo creo que sí, eso va a acontecer a través de los rituales extremos. Ayuna por mucho tiempo, mantener conciencia después de ejercicio muy exhaustivo. Y también los efectos de los psicodélicos en la formación de las redes neuronales. Por ejemplo, sabemos que personas que usan ayahuasca tienen niveles aumentados de serotonina habitualmente y también parece que algunas partes de red automático, red de reposo, están disminuidos. Entonces, creo que sí, las redes va a ser modificado. También tenemos algunos estudios recientes que indican que el uso de ayahuasca estimula la reformación o recreación de redes neuronales. Regeneración es la palabra técnica, que normalmente nuestras conexiones cerebrales durante nuestra vida adulta va reduciendo, muriendo, pero el uso de ayahuasca estimula la reformación de redes neuronales, que puede ser una de las maneras en que ayahuasca y otros psicodélicos permite la modificación de las emociones, de la psicología, de la conducta. Nos está permitiendo usar nuevos sistemas neuronales para tener nuevas maneras de relacionar con el mundo. Y esta neurogénesis está perfectamente explicada y es perfectamente entendible partiendo del concepto de psicointegración, ¿cierto? Exactamente. Estamos reintegrando cosas que perdieron conexiones o tal vez nunca eran conectados, pero por la estimulación simultánea. Y eso es importante. Las redes están formadas cuando dos sistemas están estimulados al mismo tiempo. Y con los psicodélicos tenemos muchos sistemas siendo estimulados, que normalmente son reprimidos, y entonces tienen la oportunidad de conectar en maneras que normalmente no es posible por la función habitual de otras redes más dominantes. Consciente, inconsciente, racional, irracional, emoción con palabra, con pensamiento. Eso quiero entender, ¿no? Como sí, partes eso que normalmente nunca se asocian, de repente están interconectadas. Y también yo tengo mucho interés en este concepto de inteligencias innatas o módulos innatos. Y lo que yo percebo de fenomenología de experiencias psicodélicas es que todo de estos sistemas innatos están estimulados. Percepción de otro, percepción de yo, percepción visual, imitación, hasta lenguaje. María Sabina en una de sus entrevistas falou que os hongos
causa nas palavras cair do céu para minha boca. Então, essas palavras vêm de um módulo inato de linguagem que está saliendo fácilmente, sin pensar. Sí, 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 que sería esto que usted mencionó durante su ponencia, ¿no? Este otro lenguaje que existe y al cual, por ejemplo, el chamán, ¿no? En el caso de María Sabina, tiene esta capacidad de entrar y sobre todo la capacidad también de traerlo a este otro lado, ¿no? Ok, pues bueno, creo que ha sido una muy, muy buena entrevista y ponencia súper interesante. Muchas gracias, doctor, y pues nada, le agradecemos infinitamente que decidiera participar con nosotros. Gracias por invitarme. Espero que no era demasiado portugués. No, se entendió bastante bien. Creo que el público no va a tener mayor problema. Ok. Muchas gracias, Abraham. Espero que nos encontramos personalmente algún día. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias.